Bienvenidos a Biblioteca Nocturna, un canal para aprender y relajarse. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más intrigantes de la existencia humana, la memoria. La memoria no es solo un archivo guardado en una bóveda, sino una reconstrucción constante, un diálogo vivo entre lo que fue y lo que decidimos que fue. Hay un momento particular en la vida de muchas personas, ese instante incómodo en el que alguien nos recuerda un evento que supuestamente vivimos juntos, y de repente nos damos cuenta de que nuestra versión del suceso es completamente distinta. Quizás el color del cielo era diferente en nuestra memoria, o el lugar exacto donde estábamos. Quizás la conversación tomó un giro distinto, o los sentimientos que evocamos no coinciden con lo que el otro recuerda. En ese momento, una inquietud silenciosa se instala en nosotros. Una pregunta incómoda que no queremos formular, pero que nos acecha: ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene razón? Y más profundamente aún, ¿cuánto de lo que creo ser en realidad se ha construido sobre recuerdos que no son más que versiones ficcionalizadas de eventos que quizás nunca ocurrieron de la manera en que insisto en recordarlos? Este es el inicio de nuestro viaje nocturno hacia el corazón del laberinto de la memoria, un recorrido que nos llevará a explorar cómo el cerebro humano, esa estructura de aproximadamente 100.000 millones de neuronas conectadas en patrones de complejidad casi imposible de concebir, no simplemente registra el pasado como si fuera una cámara cinematográfica grabando cada momento en su totalidad, sino que lo reconstruye de manera activa, transformándolo continuamente, reescribiendo la historia de quiénes somos y de qué hemos vivido cada vez que nos permitimos recordar. Porque si nuestra memoria no es confiable, si los recuerdos se deforman y transforman con el paso del tiempo, entonces, ¿qué somos realmente? ¿Cuál es el yo que persiste a través de los años? ¿Existe alguna continuidad verdadera en nuestras vidas? ¿O simplemente somos el producto de una narrativa que hemos elegido creer? Comencemos por desmontar una ilusión fundamental, la de que la memoria funciona como una grabadora de video que captura la realidad tal como sucede. Esta creencia es tan arraigada en nuestra experiencia cotidiana que apenas la cuestionamos. Cuando recordamos algo vívido, tan claro que podemos ver los colores, escuchar los sonidos, sentir las sensaciones, tenemos la seguridad absoluta de que estamos recordando la verdad. El neurocientífico moderno y los investigadores del comportamiento humano durante décadas trabajaron bajo esta suposición, hasta que un descubrimiento perturbador cambió el panorama completo de cómo entendemos la memoria. A finales del siglo XX, una psicóloga cognitiva llamada Elizabeth Loftus realizó un experimento que sacudió la comunidad científica y que, en realidad, cuestionó la propia experiencia vivida de la investigadora de manera personal. Loftus, años antes, había asistido al funeral de su madre, pero tiempo después, su tía le menciona que en realidad fue ella, la tía, quien encontró a la madre de Elizabeth fallecida en la piscina, no Elizabeth misma. Y sin embargo, Elizabeth tenía un recuerdo nítido, tan vívido y tan real en su experiencia subjetiva, de haber sido ella quien descubrió ese cuerpo, de haber sentido el horror de ese momento. Pero ese recuerdo, por claro que fuera, simplemente no era verdadero. Este evento personal inspiró a Loftus a dedicar su carrera a entender la naturaleza profundamente maleable de la memoria humana. Y sus investigaciones revelaron algo que todavía hoy genera inquietud e incredulidad en muchas personas. En uno de sus experimentos más célebres, Loftus mostró a un grupo de participantes un video de un accidente automovilístico. Luego, durante una entrevista posterior, formulaba preguntas que incluían información engañosa. Específicamente, variaba una palabra clave, preguntando a algunos participantes a qué velocidad iban los coches cuando se chocaron, mientras que a otros les preguntaba a qué velocidad iban cuando se impactaron o se colisionaron. Estas palabras, sutilmente distintas, varían considerablemente en su carga emocional y en la intensidad que sugieren. Lo fascinante y al mismo tiempo perturbador fue que los participantes que fueron expuestos a la palabra
impactaron. Posteriormente recordaban el evento como mucho más violento, y algunos incluso aseguraban haber visto vidrios rotos en el video. Vidrios que en realidad nunca aparecieron. Una simple palabra, una pequeña diferencia en cómo se formulaba la pregunta, había alterado completamente el recuerdo de lo que habían visto apenas minutos antes. Este descubrimiento abre una puerta hacia una verdad incómoda, la de que la memoria no es un archivo, sino una construcción, una narrativa que se teje en tiempo real, influida por el lenguaje, por las sugerencias del entorno, por nuestras expectativas y por la manera en que nuestro cerebro intenta darle sentido al caos de la experiencia vivida. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro no recupera una grabación intacta del evento, sino que reconstruye la experiencia desde fragmentos, desde huellas residuales, desde conexiones neurales que se han modificado a sí mismas innumerables veces desde el momento en que el evento ocurrió. Ahora bien, para comprender realmente cómo funciona este proceso de reconstrucción, debemos descender en el laberinto neurobiológico del cerebro, adentrarnos en las estructuras que hacen posible que sintamos que recordamos. El hipocampo, una estructura en forma de caballito de mar, ubicada profundamente en los lóbulos temporales del cerebro, es responsable de convertir experiencias inmediatas en recuerdos a largo plazo. Cuando experimentamos algo, la información fluye a través de nuestros sentidos, se procesa en diversas áreas corticales y luego converge en el hipocampo, donde ocurre algo parecido a una traducción, una transformación de la experiencia vivida en un patrón de conexión neuronal, una huella que puede persistir. Pero el hipocampo no actúa solo, trabaja en diálogo constante con otra estructura cerebral de profunda importancia, la amígdala, que es responsable del procesamiento emocional. Aquí comienza a revelarse la razón por la cual nuestros recuerdos son tan notablemente sesgados hacia lo emotivo. Cuando experimentamos algo cargado emocionalmente, cuando sentimos miedo, alegría extrema o un dolor visceral, la amígdala se activa intensamente, y en esa activación marca ese recuerdo con una intensidad particular. Es como si la amígdala pintara ese recuerdo con tinta indeleble, estableciendo una prioridad en el procesamiento cerebral que dice: esto es importante, esto es significativo, debe ser recordado, y desde cierta perspectiva, esto tiene sentido evolutivo, porque los eventos emocionalmente intensos suelen ser aquellos que determinan nuestra supervivencia o nuestro bienestar. Por lo tanto, el cerebro tiene una lógica adaptativa al priorizarlos. Sin embargo, aquí se anida otra paradoja. Los recuerdos emocionales son al mismo tiempo los más vívidos y los más susceptibles a la distorsión. Es como si la intensidad emocional fuera una lupa que amplifica no solo la claridad de nuestra memoria, sino también sus deformaciones. Cuando reconstruimos un evento emotivamente cargado, el cerebro tiende a exagerar ciertos aspectos, a magnificar las emociones, a reescribir detalles de maneras que refuerzan la narrativa emocional que hemos construido alrededor del evento. Así, un momento vergonzoso en la infancia puede crecer en nuestra mente hasta convertirse en una herida que define toda una parte de nuestra identidad, aunque con el tiempo sea posible que ni siquiera podamos recordar con precisión qué sucedió exactamente, solo lo que sentimos y la historia que construimos alrededor de ese sentimiento. Cuando dormimos, durante esas horas en que nuestra conciencia se retira del mundo exterior y nos sumergimos en el sueño, algo extraordinario sucede en el cerebro. Durante el sueño profundo, especialmente durante la fase NREM o movimiento ocular no rápido, que es cuando el cerebro entra en un estado de actividad diferente al de la vigilia, ocurre un proceso fundamental llamado consolidación de la memoria. Es como si el cerebro, durante la noche, revisitara los eventos del día, los reorganizara, los integrara con recuerdos anteriores, los conectara en redes más amplias de significado. El hipocampo y la corteza cerebral, durante este proceso, parecen entablar una conversación silenciosa en la que se transfieren recuerdos, se refuerzan conexiones, se establece la información en estructuras de largo plazo. Pero el sueño no simplemente consolida lo que ya existe,
también parece transformarlo. La investigación neurobiológica moderna sugiere que durante el sueño REM, la fase en la que experimentamos los sueños más vívidos, cuando nuestros ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados, y nuestro cerebro está tan activo como durante la vigilia, ocurren procesos de reconsolidación y de transformación emocional de los recuerdos. Es como si durante los sueños el cerebro estuviera tejiendo los recuerdos del día con la vasta red de recuerdos anteriores, integrándolos, reorganizándolos, modificándolos de maneras que no podemos acceder conscientemente. Por eso es posible que después de dormir una noche sobre un problema que nos aquejaba, nos despertemos con una perspectiva completamente diferente. O que, a través de los años, un recuerdo traumático pierda gradualmente su carga emocional destructiva a medida que se integra con otras experiencias, a medida que el sueño y el tiempo realizan su labor de transformación. Este proceso de reconstrucción neuronal nos lleva a una pregunta profunda. ¿En qué momento un evento vivido se convierte en un recuerdo? ¿En qué punto la experiencia bruta se transforma en narrativa? La respuesta, según la neurociencia contemporánea, es que esta transformación no ocurre en un momento particular, sino que es un proceso continuo que comienza incluso antes de que el evento termine de ocurrir, y que persiste durante toda la vida. Cada vez que recordamos algo, experimentamos lo que los neurocientíficos llaman reconsolidación. El recuerdo es extraído de su almacenamiento, traído a la conciencia, y en ese proceso se vuelve maleable nuevamente, susceptible a modificación, y luego es almacenado nuevamente, pero quizás de manera ligeramente diferente. Esto significa que, literalmente, cada acto de recordar modifica el recuerdo. El neurocientífico Karan Ranganath, en sus investigaciones recientes, utiliza la metáfora de la copia de la copia de la copia para describir este fenómeno, comparándolo con hacer una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Con cada generación de copia, la imagen original se degrada, se distorsiona, acumula artefactos y cambios. De la misma manera, cada vez que recordamos un evento, introducimos pequeños cambios, omisiones, distorsiones, reinterpretaciones, y no es que nuestro cerebro sea defectuoso por permitir esto, es que nuestro cerebro es brillante en su adaptabilidad, en su capacidad para permitir que nuestros recuerdos se actualicen, se revisen a la luz de nuevas comprensiones, se transformen en función de cómo hemos crecido y cambiado como personas. Ahora bien, nos encontramos con una pregunta que emerge naturalmente del laberinto. Si la memoria es reconstrucción, si es narrativa, si se modifica constantemente, ¿cómo es que hemos logrado persistir como individuos? ¿Cómo es que la humanidad ha logrado mantener conocimiento, tradición, cultura? ¿Cómo es que no nos sumergimos completamente en el caos de la distorsión y la desinformación? La respuesta está en la identidad narrativa, en nuestra extraordinaria capacidad para contar historias coherentes sobre quiénes somos. La identidad personal, según el filósofo Paul Ricoeur y muchos investigadores contemporáneos de la psicología cognitiva, no es algo que poseamos como una posesión estática, sino algo que constantemente construimos y reconstruimos a través del relato que nos contamos sobre nuestras vidas. Somos narradores de nuestras propias existencias, protagonistas de una trama que se desarrolla a lo largo del tiempo, y la continuidad que experimentamos de ser nosotros mismos a través de los años es en realidad el resultado de una narrativa coherente que tejemos con los fragmentos dispares de nuestros recuerdos. Piensa por un momento en lo que significa la pregunta, ¿quién eres tú? La respuesta típicamente fluye como una narración, una historia. Tal vez comienzas describiendo de dónde vienes, tal vez hablas de eventos significativos en tu infancia, tal vez mencionas a personas importantes que han moldeado quién eres, tal vez hablas de tus valores, tus miedos, tus sueños. Esa narración, esa concatenación de eventos y sentimientos y significados es tu identidad. No es algo físicamente localizable en el cerebro, no es un lugar donde tú residas, es una estructura de significado que emerges constantemente a través del acto de recordar y de narrar.
Lo extraordinario es que esta estructura narrativa no es simplemente una descripción pasiva de lo que ha ocurrido, tiene una capacidad performativa, la cual significa que en el acto de narrar quién somos, literalmente contribuimos a construirnos a nosotros mismos. Si te repites a ti mismo una y otra vez que tiendes a ser ansioso, que vienes de una familia disfuncional, que siempre fracasas en relaciones románticas, esa narrativa comienza a estructurar tu comportamiento, tus expectativas, incluso la manera en que recuerdas eventos anteriores. Tu cerebro, en un proceso que no es ni pura biología ni pura psicología, sino una síntesis de ambas, comienza a seleccionar y a enfatizar aquellos recuerdos que refuerzan la narrativa que has estado contando. Este es un descubrimiento profundo en la psicología moderna. La idea de que los recuerdos no simplemente confirman la identidad, sino que la identidad modifica los recuerdos. Es una relación bidireccional. Quien crees ser influye en lo que recuerdas, y lo que recuerdas refuerza a quien crees ser. Es un círculo que puede ser virtuoso. Si tu narrativa es compasiva contigo mismo, si incluye la posibilidad del cambio y del crecimiento, pero que también puede ser vicioso. Si tu narrativa es una de deficiencia, de traumas sin sanación, de identidades fijas que no permiten transformación. Consideremos ahora un fenómeno que desafía profundamente nuestro sentido de lo que es verdadero en la memoria, el fenómeno de los falsos recuerdos implantados. En los años 90, Elizabeth Loftus y su equipo realizaron experimentos que parecerían casi de ciencia ficción. Trabajaron con participantes adultos y lograron, a través de una serie de técnicas que incluían imaginación guiada, presentación de fotos manipuladas, y la simple insistencia sugerente de que un evento había ocurrido, hacer que personas recordaran vívida y completamente eventos que nunca ocurrieron en realidad. En un caso memorable, los investigadores convencieron a varias personas de que cuando eran niños se perdieron en un centro comercial, una experiencia traumática que requirió la intervención de un guardia de seguridad para rescatarlos. A través de la repetida exposición a la sugerencia, combinada con técnicas de imaginación, los participantes comenzaron a recordar detalles específicos, sensaciones viscerales, conversaciones exactas. Estos recuerdos eran tan reales en su experiencia subjetiva como cualquier recuerdo verdadero. En otro experimento, los investigadores mostraron fotos falseadas digitalmente de los participantes cuando eran niños, montados en un paseo en globo con su familia, algo que nunca había ocurrido. Con solo mirar la foto falsa, muchos de los participantes comenzaron a recordar el evento, a evocar sensaciones de estar en el globo, de ver el paisaje desde arriba, de sentir el viento. Su cerebro había llenado los vacíos, había construido una narrativa completa alrededor de la imagen, un recuerdo elaborado de algo que literalmente nunca sucedió. Estos hallazgos tienen implicaciones profundas, no solo para la psicología y la neurociencia, sino para el sistema legal, para nuestra comprensión de la justicia, para la manera en que comprendemos la verdad en la sociedad moderna. Si nuestros recuerdos pueden ser tan fácilmente distorsionados, ¿cómo podemos confiar en el testimonio de los testigos? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad y la ficción? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que recordamos como verdadero no es simplemente una historia que hemos estado repitiendo tan frecuentemente que se ha solidificado en nuestra mente como realidad? La respuesta que la ciencia moderna ofrece es incómoda. No podemos estar completamente seguros. Pero esto no es una invitación al nihilismo, a la idea de que nada es verdadero y que todo es ficción. Más bien, es una invitación a la humildad, a la comprensión de que la verdad es más compleja y multifacética de lo que nuestras intuiciones iniciales nos sugieren. Los recuerdos pueden no ser grabaciones exactas de la realidad, pero eso no significa que sean completamente ficticios o sin valor. Son reconstrucciones que capturan verdades emocionales, verdades sobre lo que significó para nosotros la experiencia, verdades sobre quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo. Consideremos ahora cómo las emociones actúan como filtros en este proceso de reconstrucción. No es coincidencia que recordemos vívidamente los momentos de alegría intensa, de terror visceral,
de amor profundo, de humillación pública. Estos momentos emocionalmente cargados dejan un rastro más profundo en el tejido neuronal de nuestros cerebros. Pero el intrigante efecto secundario de esta intensidad emocional es que tiende a magnificar la distorsión. Cuando experimentamos una emoción fuerte, nuestro enfoque se estrecha. Nos enfocamos en ciertos aspectos de la situación mientras ignoramos otros. Luego, cuando recordamos el evento, esa emoción se reactiva parcialmente y nuestro cerebro tiende a enfatizar nuevamente aquellos aspectos que fueron salientes durante la experiencia original. Piensa en un momento en el que tuviste una discusión acalorada con alguien importante. En ese momento, posiblemente hayas enfocado tu atención en lo que interpretaste como crítica injusta, en lo que sentiste como falta de comprensión. Luego, cuando recuerdas esa discusión, tiendes a revivir esa emoción, esa sensación de haber sido tratado injustamente. Tu recuerdo se estructura alrededor de esa emoción, se magnifica, posiblemente se distorsiona. Y la otra persona que estuvo en la discusión muy probablemente tiene un recuerdo completamente diferente, estructurado alrededor de sus propias emociones, sus propias percepciones selectivas, su propia narrativa de injusticia. Las emociones presentes también influyen poderosamente en los recuerdos que elegimos traer a la conciencia. Si estás triste, tiendes a tener más acceso a los recuerdos tristes de tu vida. Si estás contento, los recuerdos alegres emergen más fácilmente. Es como si el estado emocional actual actuara como una llave, que abre ciertas gavetas de la memoria mientras mantiene otros cerrados. Esto tiene implicaciones profundas para cómo interpretamos nuestras propias vidas. En un momento de depresión, la narrativa que contamos sobre nuestras vidas tiende a ser una de sufrimiento continuo, de patrones sin esperanza. Pero esa narrativa, aunque se siente verdadera, está siendo coloreada por el estado emocional actual. No es una narración neutra de la realidad objetiva, sino una que ha sido filtrada a través de un estado emocional particular. Ahora llevemos esta exploración hacia una dimensión más profundamente existencial, la de quién es ese yo que persiste a través de todas estas transformaciones de la memoria, la que se ve alterada por el sueño y por la emoción, la que se reconstruye cada vez que es evocada. Hay algo paradójico aquí que ha obsesionado a los filósofos durante siglos. El filósofo del siglo XVII, John Locke, argumentaba que la identidad personal se fundamenta en la continuidad de la conciencia, en particular, en la memoria. Tú eres la misma persona que eras hace 5 años, porque tienes acceso a los recuerdos de esa persona, porque hay una cadena continua de memoria que te conecta con tu yo anterior. Pero cuando consideramos la maleabilidad de la memoria, cuando comprendemos que los recuerdos se distorsionan, que se reconsolidan durante el sueño, que pueden ser implantados, que se modifican cada vez que son evocados, nos encontramos con una pregunta inquietante. Si el filo de la continuidad de la conciencia es tan frágil, tan susceptible a la distorsión, ¿cómo podemos hablar realmente de una identidad persistente? Algunos filósofos contemporáneos, como Derek Parfit, han argumentado que la identidad personal no es tan sólida como intuimos, que es más un haz de conexiones psicológicas que una entidad unificada. Desde esta perspectiva, no es que exista un yo fundamental que persista a través del tiempo, sino que hay una serie de conexiones causales, principalmente a través de la memoria y de la intención, que nos hacen parecer como si fuéramos entidades unificadas. Pero estos filósofos también reconocen que aunque la identidad personal sea de esta manera construida, el proceso tiene peso y significado. Aunque los recuerdos se distorsionen, aunque la identidad sea una narrativa, aunque seamos hasta cierto punto ficción que nos contamos a nosotros mismos. Esa narrativa es lo que hace posible la vida como la vivimos, es lo que nos permite actuar, relacionarnos, progresar hacia metas que tienen significado. Hay un concepto hermoso en la filosofía y la psicología contemporánea, llamado identidad narrativa, que intenta capturar esta idea. Paul Ricoeur,
un filósofo francés del siglo XX que reflexionó profundamente sobre el tiempo y la identidad. Propuso que la identidad personal es fundamentalmente narrativa. No somos sustancias fijas, sino que somos las historias que contamos sobre nosotros mismos. Pero esta no es una ficción banal. No es como si literalmente nos estuviéramos inventando. Más bien, es que la vida humana es inherentemente temporal. Transcurre en el tiempo. Y la única manera de darle coherencia a esa experiencia temporal es a través de la narrativa, a través de hilar juntos los hechos dispares de nuestras vidas en una trama que tiene significado. La identidad narrativa también reconoce que esta trama no es puramente individual, es co-creada. Otros narradores juegan papeles en la narrativa de nuestras vidas. La familia, los amigos, la sociedad, la cultura, todos contribuyen a la historia que somos. La narrativa de quién eres no es solo lo que tú cuentas sobre ti mismo, es también la historia que otros cuentan. Es la intersección entre tu autonarración y la narración que el mundo hace de ti. Y a menudo, estos relatos entran en conflicto. Tal vez tú narres una historia de ti mismo como alguien resiliente, alguien que ha superado dificultades, pero tu familia te narra como el miembro débil de la familia, el que siempre necesita ayuda. Esta tensión entre las diferentes narrativas es donde a menudo se juega el drama real de la identidad. En el esfuerzo por integrar estas voces contradictorias en una narración coherente que pueda mantener cierta autenticidad. Consideremos un evento particular que pone de relieve la naturaleza narrativa de la identidad. El acto de contar una historia de tu vida a alguien más. Cuando lo haces, seleccionas ciertos eventos como significativos, omites otros como triviales. Ordenas estos eventos en una secuencia que tiene lógica causal, que cuenta una historia de progresión, de desarrollo, de cambio. La persona que eras hace 10 años es narrada en esa historia como una etapa anterior en un viaje continuo. Pero la verdad es que la persona que eras hace 10 años, desde su propia perspectiva, no se experimentaba como una versión incompleta de quién eres ahora. Ella era tan completa en sí misma, su mundo tan vívido y denso, como el tuyo es ahora. La narrativa de progreso que creas es una imposición posterior, una manera de darle coherencia a los cambios que han ocurrido, pero no es la única manera en que podrían narrarse esos eventos. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el poder de la narrativa, el poder que tiene la historia que contamos sobre nosotros mismos para literalmente moldear quiénes llegamos a ser. Cuando trabajamos con un terapeuta o cuando reflexionamos profundamente sobre nuestras vidas, frecuentemente descubrimos que reimaginar la narrativa de nuestras experiencias puede transformar sus significados y, por lo tanto, transformar cómo nos afectan. Un evento que parecía ser una señal de fracaso personal puede reimaginarse como una lección valiosa. Una relación que parecía un desastre completo puede reinterpretarse como un periodo importante de crecimiento. Esto no es engañarse a uno mismo, no es simplemente poner una cara positiva en una realidad negativa. Más bien, es reconocer que el significado de los eventos no está fijo en el evento en sí, sino que emerge de la narrativa que construimos alrededor de ellos. Ahora, elevemos la vista desde la intimidad de la reflexión individual a la dimensión social y colectiva de la memoria. Las culturas también tienen memoria, narrativas colectivas sobre el pasado, historias sobre quiénes son como pueblo, y estas narraciones colectivas, como los recuerdos individuales, son susceptibles a distorsión, a reconstrucción, a reimaginación. La historia que una nación cuenta sobre sí misma, los mitos que perpetúa, los eventos que elige recordar y los que elige olvidar, todos estos afectan profundamente la identidad colectiva y el comportamiento futuro, así como un individuo que constantemente se narra. Asimismo, historias de victimización tiende a comportarse de maneras que confirman esa narrativa. Una sociedad que perpetúa narrativas de conflicto inevitable tiende a actuar de maneras que reproducen ese conflicto. Este es un descubrimiento inquietante, pero también potencialmente liberador. La idea de que tanto las memorias individuales como las colectivas no son registros fijos del pasado, sino construcciones vivas que podemos, en cierta medida, influir
y transformar. No podemos cambiar los eventos que ocurrieron, pero podemos cambiar la narrativa que construimos alrededor de ellos. Y en ese proceso, podemos cambiar sus significados y sus efectos en nuestras vidas futuras. Volvemos ahora a la noche, al sueño, al momento en que nuestro cerebro realiza su trabajo silencioso de reorganización de la memoria. Durante esas horas oscuras, mientras descansamos, ocurren procesos neurobiológicos que son vitales no solo para la consolidación de lo que hemos aprendido y experimentado, sino también para la transformación emocional de nuestros recuerdos. Durante el sueño profundo, las estructuras cerebrales que procesan la emoción se silencian parcialmente, mientras que los centros de la memoria se activan. Es como si el cerebro estuviera revisitando los eventos del día de una manera distanciada, separando la información crucial de la carga emocional que la acompañaba. Esto es especialmente importante para los recuerdos traumáticos, para los eventos que dejaron un residuo emocional que nos sigue durante el día. A través de noches y meses y años, a través de incontables ciclos de sueño, los traumas pueden perder gradualmente su aguijón emocional. No porque los olvidemos, sino porque el sueño realiza una lenta alquimia de transformación, integrando el recuerdo con otros recuerdos, despojándolo gradualmente de su carga destructiva. Esto es parte de la razón por la cual el sueño es tan absolutamente vital, no solo para la memoria cognitiva, sino para la salud mental. Sin suficiente sueño, sin esos periodos en los que el cerebro puede procesar y transformar la experiencia vivida, acumulamos emociones no procesadas, recuerdos con garras que no han sido amansadas por el tiempo y el sueño. Considera un momento particularmente perturbador en la noche, esos momentos en los que despiertas con un sobresalto, posiblemente de una pesadilla que ya estás olvidando, pero cuya carga emocional persiste. En esos momentos, quizás durante unos segundos o minutos, experimentas una confusión entre la realidad del sueño y la realidad de la vigilia. Las imágenes del sueño parecen tan vívidas, tan reales, que te lleva tiempo recordar que eran solo sueños. Esto es una ventana fascinante hacia la naturaleza de la realidad neural, una visión de cómo el cerebro puede generar experiencias complejas y convincentes que son completamente internas, completamente generadas por el patrón de activación de sus propios circuitos neurales. Los sueños son, en una cierta medida, la forma más pura de la reconstrucción de la memoria que realiza el cerebro. Durante los sueños, los sistemas de memoria del cerebro están activos, pero la entrada sensorial del mundo exterior se ha interrumpido. Así que el cerebro está trabajando principalmente con su propio contenido, con sus propios recuerdos, con sus propias construcciones conceptuales. Los sueños tienden a mezclar eventos y personas de maneras que parecen extrañas y desconexas cuando estamos despiertos, pero que tienen una lógica propia, una lógica emocional o asociativa. Un amigo se convierte de repente en alguien más. Un lugar se transforma en otro lugar. Y sin embargo, en el sueño, estas transformaciones parecen naturales, parecen formar parte de una narrativa que el cerebro está narrando. Algunos investigadores sugieren que los sueños son la manera en que el cerebro ensaya diferentes escenarios, diferentes posibilidades de futuros eventos, combinando recuerdos de manera de crear ensayos mentales que podrían tener utilidad adaptativa. Otros sugieren que los sueños son simplemente el ruido de los sistemas de memoria del cerebro trabajando, imágenes que emergen sin significado intrínseco, aunque nosotros, en nuestra naturaleza de seres narrativos, tendemos a imponerle significado cuando nos despertamos y tratamos de recordarlos. Pero independientemente de la función específica de los sueños, lo que es claro es que durante el sueño, el cerebro está en un estado de creatividad neuronal, tejiendo recuerdos de nuevas maneras, reorganizando las conexiones que constituyen quienes somos. Hay algo profundamente reconfortante en esta idea, la de que cada noche, mientras dormimos, nuestro cerebro realiza esta tarea de integración y transformación. Los traumas se suavizan, los aprendizajes se consolidan, los recuerdos se reconfiguran de nuevas maneras. No solo descansamos en el sueño, sino que nos transformamos. La persona que se despierta al día siguiente no es exactamente la misma persona que se durmió la noche anterior, aunque la diferencia sea imperceptible
en cualquier noche particular, pero a lo largo de años, el efecto acumulativo de estas transformaciones nocturnas es profundo. Somos, en parte, los productos de nuestros sueños, de lo que nuestro cerebro hace con nuestros recuerdos mientras dormimos. En esta profunda noche de exploración del laberinto de la memoria, hemos viajado a través de algunos de los misterios más fundamentales de la experiencia humana. Hemos descubierto que la memoria no es un archivo, sino una reconstrucción constante. Que cada recuerdo es potencialmente un relato tejido con fragmentos de lo que fue, coloreado por la emoción, transformado por el significado, modificado por cada acto de ser evocado. Hemos visto que la identidad personal no es una sustancia fija, sino una narrativa en construcción, una historia que contamos sobre quiénes somos, una historia que es co-creada con otros, una historia que cambia a medida que vivimos y experimentamos y comprendemos. Hemos explorado el perturbador descubrimiento de que los recuerdos pueden ser implantados, distorsionados, manipulados, y que no siempre podemos saber con certeza dónde está la frontera entre lo que realmente sucedió y lo que hemos llegado a creer que sucedió. Y sin embargo, hemos descubierto también que esta maleabilidad de la memoria, aunque potencialmente perturbadora, también tiene algo potencialmente liberador. Si los recuerdos no son fijos, si la narrativa de nuestras vidas no está esculpida en piedra, entonces tenemos un grado de libertad, una capacidad de reimaginar, de reinterpretación, de crecimiento. Hemos visto cómo el sueño actúa como un proceso de transformación, una manera en que el cerebro procesa y transforma la experiencia vivida, consolida el aprendizaje, suaviza el trauma, teje los fragmentos de la experiencia en patrones de conexión más amplios. Y hemos reconocido que, en esta tarea nocturna del sueño, nos transformamos a nosotros mismos. Nos convertimos en seres ligeramente diferentes cada mañana cuando nos despertamos. Cuando finalmente contemplamos la profundidad de estos descubrimientos, surge una pregunta que encapsula todo el misterio que hemos estado explorando. Si nuestros recuerdos son reconstrucciones, si nuestra identidad es narrativa, si cada acto de recordar modifica el recuerdo, ¿quién es el sujeto de toda esta reconstrucción? ¿Quién es la conciencia que experimenta estos procesos? La respuesta, incómoda pero también profundamente humana, es que ese sujeto no es un observador separado de estos procesos, sino que es constituido por ellos. Tú no eres una entidad separada que mira tus recuerdos como si fueran cuadros en una galería. Tú eres el proceso, tú eres la reconstrucción, tú eres la narrativa, y esto, en lugar de ser una fuente de nihilismo o de desesperación, puede ser una fuente de esperanza y de libertad. Significa que en cada momento en que te encuentras frente a un recuerdo, en cada instante en que narras tu historia a ti mismo o a otros, tienes la oportunidad de influir en quién estás siendo. No está todo determinado por el pasado, porque el pasado no es un archivo fijo, sino una construcción viva que constantemente estamos reconstruyendo. No estás atrapado en una identidad fija, porque la identidad no es una cosa sino un proceso, un acto continuo de narración y renarración. Cuando la noche cae, cuando la actividad del mundo externo se aquieta, cuando tu cerebro se prepara para el sueño, en ese momento eres invitado a soltar, a dejar que los procesos neurobiológicos del sueño realicen su trabajo de transformación. Los recuerdos del día se procesarán, se reorganizarán, se integrarán, los traumas se suavizarán, los aprendizajes se consolidarán, y cuando despiertes, aunque sea imperceptiblemente, habrás cambiado. Esta es la verdadera naturaleza del laberinto de la memoria. No es un laberinto del cual estamos tratando de escapar, sino un laberinto que somos nosotros mismos, en el cual constantemente estamos navegando. Constantemente estamos eligiendo qué recordar, qué significado dar a esos recuerdos, quién ser en relación con el pasado que nos ha formado. Y si podemos aprender a estar presentes en ese laberinto, si podemos abrazar tanto la responsabilidad como la libertad que viene con comprender que nuestros recuerdos son reconstrucciones maleables, si podemos confiar en el proceso de transformación que ocurre tanto durante el día cuando recordamos conscientemente, como durante la noche
cuando nuestro cerebro trabaja en silencio. Entonces, tal vez podamos vivir con más gracia, más compasión, más sabiduría. Gracias por ver. Si este viaje te resultó interesante, te invito a comentar qué piensas acerca de la memoria. También te invito a suscribirte y dejar tu like, así podremos seguir explorando el conocimiento humano. Buenas noches.